Perdón, 12, del 12 al 20. ¿Lo tenemos? Amén. Bien, ¿no? Vamos a orar nuevamente una vez más para que nuestro corazón esté más enfocado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque gracias a tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Gracias, Padre, por el favor que tenemos delante de ti por medio de Cristo, de ser llamados hijos y venir a la casa de nuestro Padre para recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre. Que esta palabra sea de edificación, de consuelo, de exhortación, y que nos ayude a vivir en santidad, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdame, Padre, a poder trazar bien tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, el libro de Joel es un libro con muy poca información histórica. No hay muchos antecedentes de en qué tiempo fue que se escribió este libro, su contexto no es muy claro. No se sabe si es antes o después de la invasión de los persas y los asirios. Lo que sí es evidente en el libro de Joel es que el tema central es el día del Señor. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, el día del Señor. Siempre hace mención a un hecho memorable en la época de este profeta. En Ezequiel, en Jeremías, en otros profetas también se habla del día del Señor. Entonces el día del Señor son momentos memorables donde Dios mismo actúa por medio de normalmente juicios que Él tiene para el pueblo de Israel. Si podemos ver brevemente en el capítulo 1, en el versículo 3, perdón, versículo 2, dice: oíd, ancianos, y prestad oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Y esta es la parte en la cual se podría hacer referencia como el día del Señor. Dice: lo que dejó la oruga, versículo 4, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta, lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Entonces, vemos que el profeta está anunciando un juicio para el pueblo de Dios, a la tribu de Judá, a la nación del sur, por la desobediencia, ¿sí? Entonces, es muy probable que ya Joel esté familiarizado con los escritos de Elías, con los escritos de Isaías, con los escritos de Jeremías, y siempre hay este punto en todos los profetas, ¿cierto? Está el juicio de Dios, la advertencia del profeta, la calamidad del juicio, arrepentimiento y restauración. En el Antiguo Testamento los profetas siempre están avisando del juicio, el pueblo no se arrepiente, luego se arrepiente y es restaurado. Y siempre vemos como ese ciclo que el pueblo de Israel tiene por costumbre hacer. Entonces lo que está anunciando el profeta Joel es que el día del Señor es un tiempo donde Dios trae una plaga como langostas, perdón. Sí, literalmente se cree que son langostas. Y aquí habla de 4 tipos de langostas en el versículo 4, ¿sí? Entonces la desobediencia del pueblo de Dios, Dios utiliza estos insectos para destruir el sistema económico, las reservas alimenticias, trae hambruna, trae una crisis económico-social al pueblo de Israel, esta plaga, por causa de la desobediencia. Entonces vemos que Dios, como es algo que Él, por su naturaleza y su carácter, hace para conducirnos al arrepentimiento, es llamarnos la atención a través de juicios, Entonces lo que vemos acá evidente es que la desobediencia del pueblo de Dios, la tribu de Judá, fue consumida
por langostas. Y cuando hablamos de langostas no estamos hablando solamente de 5 insectos, 10 insectos, 20 insectos. Estamos hablando de que era tal la cantidad de estos insectos que tapaban el sol del pueblo de Dios, ¿sí? O sea, el sol se borraba, eran kilómetros y kilómetros de langostas, de 4 tipos de langostas, y esto incluso, por muchos estadistas, incluso en la ONU, dice que un ataque de langostas en una nación reduce el 20% económicamente a esa nación. Entonces estamos hablando de que Dios, a través de estos insectos, destruyó ese pueblo, ¿sí? Pero lo hace esto con un propósito. Lo hace con un propósito. Dios hace esto con un propósito. Para que el pueblo se vuelva a Él. Por eso dice el versículo 14. Promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. Ay de este día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces, Dios sí trae destrucción a su pueblo. Dios sí trae destrucción a lo que en otras partes de la Biblia se le llama la niña de sus ojos, ¿cierto? Entonces, la dureza de corazón, la falta de arrepentimiento, la falta de búsqueda de Dios, trae destrucción para una nación. Trae destrucción no solo para una nación, esto tenemos que verlo a nivel personal. Esta destrucción que trae Dios también es a nivel familiar, a nivel personal, ¿sí? La manera en cómo Dios llama la atención a su pueblo cuando se pierde en el mar de las bendiciones es a través de la destrucción, a través de un juicio, a través de este tipo de cosas. No es Satanás, no es el diablo, es Dios mismo trayendo estas calamidades para llamar la atención a su pueblo y llamar y convocar para que se arrepienta, ¿cierto? Entonces vemos claramente que en su amor y en su misericordia Dios llama la atención a su pueblo a través del sufrimiento, ¿sí? Posiblemente muchas veces los desiertos que tú has pasado, las crisis económicas que tú has pasado o que tal vez estés pasando, tal vez se deba a esto, a falta de la búsqueda de Dios. No siempre. En el caso de Job, por ejemplo, no fue así. En el caso de Job, Job era un hombre justo, correcto, ¿cierto? Pero Dios aún así probó su fe a través de la muerte de su familia, la pérdida de sus posesiones, pero no siempre. Pero por regla general y casi siempre en la Biblia es la marca de la desobediencia y la falta de arrepentimiento lo que trae calamidades, ¿sí? Sacamos a Dios de una familia, sacamos a Dios de un matrimonio, sacamos a Dios de los colegios, sacamos a Dios y no es que lo sacamos a Dios, ¿sí? Porque a Dios nadie lo saca. Es que la humanidad de nosotros piensa así, que nosotros podemos expulsar a Dios de algún lugar, ¿no? A Dios nadie lo saca de ningún lugar. Cuando el hombre se rebela contra Dios y piensa que lo saca, Dios entonces traerá juicios sobre esa nación, sobre esa familia, o sobre esa persona, sobre aquella sociedad también que esté lejos de él. Dice, ay de ese día porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿No ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? Versículo 16, capítulo 1. Entonces Dios en el pueblo de Israel termina con los alimentos, ¿sí? El pueblo de Dios quería ir a comer y no encontraba comida. Quería comprar y no podía comprar. Entonces estaba viviendo una crisis como ninguna otra. Ese era el día del Señor. El tremendo juicio de Dios sobre un pueblo que se apartó de Él. Esta es la advertencia, mis hermanos, para ti que estás aquí en esta mañana, lo que Dios puede hacer si tú no lo buscas con fe
y con arrepentimiento todos los días de tu vida. Eso es lo que le va a pasar a tu familia, ¿sí? A tu matrimonio. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, estas cosas pasan, ¿sí? Por eso es que vemos las crisis en este mundo, crisis en temas de salud, en temas de economía, no son cosas que vienen por coincidencia, son cosas que vienen de la mano de Dios con un propósito para que este mundo pueda conocer a Dios y arrepentirse. Eso es el día del Señor. El día del Señor tiene que ver no con asustarnos porque hay un virus, no tiene que ver con asustarnos porque no hay dinero, tiene que ser la motivación para recibir este llamado de atención y arrepentirnos. Ese es el punto. No es tener miedo, sino arrepentirnos. Al punto donde quería ir es en el capítulo 2, ya cuando sucede esta terrible tragedia de una invasión de plagas. Si se dan cuenta, Dios liberó a su pueblo con plagas. Una de ellas eran langostas. Pero ahora Dios utilizó estas mismas plagas que envió a Faraón, al pueblo de Egipto, al enemigo de Dios. Ahora Dios lo está utilizando a su propio pueblo, para su propio pueblo. ¿Sí? Porque Él es Dios y Él sabe con qué, cómo y cuándo corregirnos, porque Él es nuestro Dios. Él tiene todo el derecho. Y en el capítulo 2 menciona ya otras cosas diferentes. Ya no es una invasión de langostas, y ahora es una invasión militar. Ya es una invasión militar, son personas, ya es una nación entrando al pueblo de Dios, a la tribu de Judá. Dice, tocad trompetas, en el versículo 1, tocad trompetas en Sión y sonad alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Este es un segundo día del Señor. Este es un segundo juicio, por así decir, al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios todavía seguía con el corazón duro. Dice, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Está diciendo que Dios quitó la luz de ese pueblo para traer oscuridad. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Dios. Dios trajo oscuridad. Quitó la luz de un pueblo para traer oscuridad, para ser invadido por una nación. Versículo dice versículo 10. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurece y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar este día del Señor? El profeta Joel está anunciando otro juicio, otra calamidad, porque la ausencia de arrepentimiento trae esto. ¿Quién puede soportar un juicio de Dios? Es una manera retórica de decir que nadie puede soportar un decreto terrible como el del Señor. Cuando todo se convierte en oscuridad, todo es crisis, viene una invasión militar, y no solamente ya era una invasión de langostas, ahora era una invasión de otra nación para esclavizar al pueblo de Dios. Entonces, por todo lado uno veía que Dios estaba tratando al pueblo de Dios, a su pueblo. Y eso Dios no lo hace porque odia a Israel, odia a la tribu de Judá. Eso lo hace Dios para que ellos lo encuentren a Él en el sufrimiento, ¿sí? Nosotros tenemos la tendencia, cuando sufrimos, cuando padecemos, tenemos la tendencia a no buscar a Dios.
Pero Dios quiere que en el mejor momento para encontrarlo a Él sea en estos tiempos de crisis. Sea en los tiempos donde no hay comida, donde no hay dinero, donde no hay lo que nosotros necesitamos. Y Dios quiere que nosotros entendamos que Él es el único suficiente para nosotros, que Él es todo lo que necesitamos, que más importante que la comida, la bebida, que el matrimonio, que el amor, que la familia, que la educación, primero está Él. Eso Él quiere que su pueblo entienda, que Él es el primero en todo. Y esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dios es lo primero en nuestra vida? ¿Dios es lo primero en nosotros? Porque de no ser así, Dios puede traer juicio sobre nuestras vidas. Aunque parece todo estar yendo bien, pero en un momento Dios, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, puede quitar todo eso, como lo hizo con el pueblo de Dios aquí en Joel. En un abrir y cerrar de ojos, Dios le quitó su prosperidad. ¿Sí? ¿Dios quita la prosperidad de las personas? Sí, porque Él quiere bendecirte a través del sufrimiento. Dios quiere bendecirte a través de la crisis. Dios quiere bendecir tu vida a través de la desolación. Porque ese es el punto donde Dios quiere trabajar en tu corazón a través de las crisis. La misericordia de Jehová, y ahora sí en el versículo 12. Aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno y llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea. Bien, mis hermanos, aquí a Dios quiere llamar la atención a través de todo lo que está haciendo. ¿Sí? Yo hago todo esto para una sola cosa, dice Dios. Vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. ¿Sí? Que su arrepentimiento sea genuino. Que no sea algo que otros puedan ver para que crean que están arrepentidos. O un remordimiento, o un lamento humano, sino que volved a mí de todo corazón. Es decir, mis emociones, mi voluntad, mis afectos, todo mi ser tiene que estar vuelto hacia Él. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es decir, quítense de toda apariencia. Olvídense de su apellido, de qué familia son, qué han hecho, qué va a decir la gente de lo que ha hecho. Olvídense de la apariencia, olvídense de quiénes son ustedes y entréguense a mí. Eso está diciendo Dios. O sea, que no les importe su autoimagen, que no les importe su autoestima, que no les importe su decencia. Vuélvanse a mí, rasguen vuestro corazón. O sea, porque en el Antiguo Testamento, cuando había tiempo de tristezas, de lamento, los sacerdotes, los profetas, era una costumbre romper la ropa como señal de tristeza. Y Dios les está diciendo, no hagan solamente cosas externas, sino que sea un cambio real, que sea un cambio verdadero, que demuestren que están conmigo. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo. Entonces esta es la principal motivación para que nosotros podamos buscar a Dios y arrepentirnos. Dice, Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. No es que se arrepiente porque hizo algo malo, sino que el deseo de Dios es evitar estos juicios y poder tratarnos de una mejor manera, porque Dios en su bondad no es que Él se complace en traer juicios a su pueblo, pero Él sabe que es lo mejor en ese momento. Pero Él es lento para la ira, ¿sí?
Y Él está dando la oportunidad a su pueblo para que se arrepienta. Hermano, hay una línea donde nosotros no podemos ver y solo Dios puede ver eso. Esa línea se llama la paciencia de Dios. Y Él está llamándote al arrepentimiento en esta mañana. Por medio de Cristo, por medio de su gracia, de su misericordia. Pero cuando uno pasa esa línea y agota la paciencia de Dios, porque Él sabe cuándo se va a agotar su paciencia para contigo, ya no va a haber misericordia, ya no va a haber gracia, solamente un juicio inminente. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios, del Dios vivo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que el arrepentimiento, que es el segundo tema central del profeta y de todos los profetas, es evitar que Dios nos saque de este mundo y nos envíe al infierno. ¿Sí? Porque el arrepentimiento es el nervio de la fe. Si uno no se arrepiente y no ejerce fe, solo nos espera recibir justicia, la imputación de su justicia. Así como Cristo recibió la justicia de Dios en la cruz, tomando nuestro lugar, Dios va a imputar su justicia en nosotros. Y eso significa infierno. Eso significa el lloro y el crujir de dientes. Pero Dios no quiere eso. Por eso Dios es clemente y compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia. Tocad trompeta en Sion, promulgad ayuno, convocada asamblea. O sea, la trompeta era como un mensaje de alerta. Hay algo para decir a este pueblo y todos tienen que venir. ¿Sí? Es como que la iglesia del EGM saque un anuncio y convoquen a una emergencia de oración y de ayuno. ¿Sí? Pero ¿saben qué, hermanos? Todos los días es eso. No es de una sola vez de buscar a Dios en arrepentimiento. ¿Sí? Sí, hay momentos de crisis. ¿Sí? En algún momento hubo momentos de crisis políticos muy fuertes y la iglesia empezó a orar con más frecuencia, con más intensidad, incluso afuera de la iglesia. Pero es algo de todos los días. Es algo de todos los días el arrepentimiento. No solamente porque va a venir juicio, o no solamente porque Dios va a castigar a un pueblo. ¿Sí? Si yo busco a Dios porque tengo miedo de que venga un juicio, son las motivaciones incorrectas. Porque la motivación correcta para yo buscar a Dios y arrepentirme es entender que Él es compasivo y clemente, lento para la ira. Es porque su amor es benevolente, es invariable, es inmutable y está dispuesto para mí. Pero en este momento el pueblo de Joel, a causa de su pecado, dice: tocad trompeta en Sion y promulgad ayuno. Reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. O sea, era tan urgente que el pueblo busque a Dios que los ancianos, es decir, las personas de la tercera edad, tenían que ir, incluso todos ellos, a la congregación. Y no solo ellos, sino que los pequeños y los niños de pecho, los bebés. Entonces no había una horita feliz o qué cosa, ¿no? Cierto que no había una actividad diferente, sino que todos en un mismo lugar, todos en una misma reunión, tenían que estar ahí, porque es bueno que los niños estén con sus padres en las reuniones, porque ellos, aunque no entiendan, con el ejemplo de sus padres, ellos van a entender que están adorando al Señor. Y los niños de pecho, hasta los bebés, incluso los novios, si ya tenían que casarse, tenían que poner una pausa a su matrimonio e ir a congregarse, ir a buscar a Dios. O sea, todo el pueblo, para que Dios no traiga una invasión militar a su pueblo. Incluso los novios tenían que detener los arreglos para su boda. Eso debe ser lo primero. Muchas veces hablamos de arrepentimiento y estas cosas y lo tomamos muy, muy trivial. Es algo muy trivial decir
que si pecamos tenemos que arrepentirnos. Mi hermano, ¿y tú cómo estás realmente delante de Dios en cuanto a arrepentimiento? ¿De verdad es algo que tú estás practicando en tu vida cotidiana? ¿Tú estás buscando ser mejor que ayer en cuanto a tu calidad espiritual y vivir para la gloria de Dios? ¿O es algo que teóricamente sabes que si pecas tienes que arrepentirte, pero que en tu vida práctica y en tu vida diaria tu esposa no lo ve? ¿Sí? Tu mujer no lo ve, tus hijos no lo ven. Tu familia no ve arrepentimiento en tu vida. ¿Por qué? Porque cada día estás marcado por el enojo, por la amargura, por la murmuración. Más te interesa lo que sale en las noticias de política que lo que dice la Biblia acerca de Él, de Dios, de su palabra, de lo que Él tiene para tu familia, de lo que Él tiene para ti. O del trabajo. Hay aspectos como el trabajo que es más importante que buscar a Dios. Hermano, no vaya a ser que Dios traiga un juicio sobre tu vida para que desde ahí en adelante tú comiences recién a buscar a Dios como se debe buscar. Esto debe ser un mensaje de alerta para todos nosotros, para mí primero, de que si nosotros no buscamos a Dios o creemos que estamos buscando a Dios, porque el pueblo de Dios creía estar buscando a Dios, porque estaba lleno de rituales, porque ellos iban al culto, diezmaban, ofrendaban y ayunaban, pero no estaban buscando a Dios. Ellos pensaban que estaban buscando a Dios. Simplemente era una apariencia. Por eso Dios les dice a ellos, vuélvanse de todo corazón, rasguen sus corazones y búsquenme. Es algo que nosotros tenemos que hacer, no es algo que tenemos que solamente entender. Porque sabemos eso. Todos los días sabemos que hay que arrepentirnos. Pero la realidad es que no nos gusta arrepentirnos. No nos gusta, a nuestra carne no le gusta buscar a Dios. Y necesitamos hacer morir esa carne. Necesitamos hacer morir a la comodidad. ¿Sabe cuándo vamos a estar cómodos? Cuando estemos en el cielo. Ahí vamos a estar cómodos. Aquí no tenemos que estar cómodos. Aquí vamos a estar luchando contra nuestra carne. Aquí tenemos que estar en una guerra espiritual. Aquí estamos en una batalla constante. Si tú crees estar cómodo, mi hermano, es porque el arrepentimiento no es lo que dirige tu vida. La fe no es lo que dirige tu vida. ¿Sí? Esta es una vida en la que estamos hoy de este lado del cielo, marcada por el sufrimiento, por el dolor, por la angustia, por las aflicciones, por crisis, pero Dios ha prometido acompañarnos en todo eso. Y únicamente esto es algo que consuela a aquellos que buscan a Dios, porque este mundo está desolado, mis hermanos. Este mundo cada día está en una decadencia moral, en una decadencia económica, en una decadencia espiritual. Se está deteriorando, pero solo el pueblo de Dios, el pueblo que se arrepiente y busca a Dios, ese pueblo es perseverado por Él. Dios lo protege y lo cuida. Dios lo sustenta, porque es su pueblo, porque lo busca y se arrepiente. No porque somos mejores, sino porque Él nos escogió a nosotros para ser su pueblo. Y Él quiere lo mejor. Y lo mejor es que lo busquemos. Como dice el versículo, no lo tengo ahorita a la vista, pero el versículo nos dice, de todo corazón, mis hermanos. Salgamos de acá no pensando que cumplimos con un horario en un día. Salgamos de acá pensando y creyendo con mayor fe y con una renovación de arrepentimiento de que tenemos que buscar a Dios. Lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días. Y que Él sea parte de todo lo que hagamos para vivir para su gloria. Hermano, Dios puede revertir ese juicio que tú estás sufriendo en este momento. Tú estás pasando por un tormento en este momento. Yo estoy casi seguro que hay personas aquí que se han alejado de Dios, no lo han buscado a Dios y ahora están sufriendo consecuencias como la que está sufriendo el pueblo de Dios aquí. Mi hermano, si ese es tu caso, hoy es el día del Señor para que tú te arrepientas. Hoy es el día del Señor para que venga la restauración, para
por lo que se ha comido las langostas, el Señor te devuelva, ¿sí? Pero esas cosas van a suceder en su tiempo. Y todo comienza primero con el arrepentimiento, buscándolo a Él. Nada lo va a manipular a Dios. No hay nada que lo manipule, no hay nada que lo sorprenda. Pero Él se complace cuando sus hijos se humillan y lo buscan a Él. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, tú nos has convocado a arrepentirnos, Señor, a buscarte de todo corazón, Señor, como tú mandas, Padre. Señor, hoy nos despojamos, Señor, del viejo hombre, Señor. Hoy queremos, Señor, de verdad conocerte como un Dios lento para la ira, grande en amor, Señor, que tiene bendiciones que sobreabundan para nosotros, Señor, que tú tienes guardado cosas para tu pueblo, pero que es necesario, Padre, que nosotros primero, antes que todo, nos arrepintamos, Señor, de nuestros pecados, que nos volvamos a ti de todo corazón, porque no lo hemos hecho, Señor. Y solo tú tienes el poder, Señor, para hacer que nosotros nos arrepentamos. Y por eso le pedimos a tu Espíritu Santo que nos dé convicción para buscarte, convicción para arrepentirnos, Señor, y vivir para tu gloria en este mundo. Te damos gracias, Padre, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Te damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.